y, y decir que a partir de este momento se va a grabar la sesión, ¿eh? Entonces, para que sepáis que se graba. Y sin más dilaciones tiene la palabra Fernando Bendito, el director general de la DCAG, para dar la bienvenida. Pues muchísimas gracias, Silverio. Muchísimas gracias a la Asociación Española de Fundaciones, una entidad, una asociación que, bueno, agrupando 878 fundaciones en España, que creo que ejercen una gran labor y sobre todo ponéis en valor este impacto, ¿no? Este impacto de canalizar la filantropía de la sociedad, de la empresa en general, hacia las comunidades. Creo que quiero poner en valor un punto, agradeceros a todos vuestra asistencia, poner en valor que mientras en el mundo anglosajón se ve, es muy común, ¿no? Esta figura de la filantropía, del retorno a la sociedad, no creo que en España, en nuestro país, estemos muy alejados del mismo. Simplemente que igual no se ha canalizado, no se ha sabido históricamente o tradicionalmente llevar a cabo, ¿no? Entonces, ahí poner en valor vuestra función, vuestra labor que acercáis o que facilitáis que toda fundación, grande o pequeña, pueda llevar a cabo, pueda cumplir sus objetivos fundacionales, ¿no? Y sobre todo quiero agradecer tanto a Silverio como al equipo, como a vuestro presidente, a Javier Nadal, que participó en nuestro pasado Congreso Nacional, moderando la mesa de impacto, y en la cual vino a decir cómo, o ponemos en valor cómo las empresas tienen esta misión de transformar la sociedad, ¿no? Este concepto de empresas socialmente responsables lo venimos defendiendo desde CEAGE, desde la Confederación de Jóvenes Empresarios. Creemos firmemente que nuestros asociados, los jóvenes empresarios españoles, tienen un objetivo prioritario. Por supuesto, es hacer una empresa viable y fuerte, pero socialmente responsable siempre, que la filantropía reside dentro de su motivo, leitmotiv, y que por lo tanto creemos que este impacto, viendo cómo el 95% de las empresas españolas tienen alguna concepción o enfoque en cuanto a la responsabilidad social corporativa, la filantropía o la fuerza del cambio en sus comunidades, creemos que sesiones como estas eran necesarias, ¿no? Para acercar la figura de las fundaciones a los empresarios, establecer que no solamente las fundaciones son constituidas por las grandes empresas, sino que todo tipo de empresas pueden incidir o pueden tener un papel activo en el cambio social de sus comunidades, y por lo tanto agradeceros. Coño, ¿dónde está Fernando? Hostias, tiene más pelo que aquí. Que con actividades como estas, todos los asociados de CEAGE tienen el apoyo, el asesoramiento y el acompañamiento de la Asociación Española de Fundaciones. Así que, sin más, agradeceros vuestra asistencia a todos y muchas gracias por vuestro tiempo. Pues muchas gracias, Fernando. De verdad que ha sido un placer firmar el convenio con vosotros, y por ahí quiero empezar. Agradecer a CEAGE y a tu persona el impulso para intentar poner en la agenda de los jóvenes empresarios y de los empresarios en general, y también, por qué no decirlo, de la sociedad, el tema de la filantropía y en concreto de las fundaciones. Y mis palabras van en torno a lo que desgraciadamente en algunos sitios es una moda, pero afortunadamente ya se ha consolidado. Ahora mismo se habla mucho de ESG con términos anglosajones, y hablamos en español ASG, o sea, las empresas buscan el apoyo ambiental, o sea, el equilibrio ambiental, poner al planeta en el centro, la parte social, la S de social, ambiente, la A de ambiente, la S de social, y también evidentemente la G de gobernanza. Digo que esto empezó, a veces se decía como una moda, pero afortunadamente hoy está totalmente consolidado, y todas las empresas pequeñas, medianas y grandes están por lo menos poniendo en su agenda temas de ASG, ¿no? Y yo quería arrojar simplemente un poco de luz aquí, y es lo que pretende también la jornada, y es que mucha gente confunde lo que es, por ejemplo, la responsabilidad social con lo que es la tarea de una fundación. Y creo que es importante, yo siempre lo resumo con una frase para poder entenderlo y permitirme el brochazo gordo, ¿no? Porque no voy a entrar en temas técnicos. Yo siempre digo que la fundación es lo que se hace hacia afuera de la empresa para dar, para apoyar a la sociedad, para apoyar los fines de interés general, y la responsabilidad social es lo que se hace hacia dentro de la empresa, al final con los empleados, con las familias de los empleados, con los stakeholders, hacia adentro de la propia empresa. Y ambas cosas son necesarias y ambas cosas tienen que convivir.
La fundación es muy necesaria, por ejemplo, luego tenemos un caso con Sergio, por ejemplo, cuando una familia quiere ordenar la filantropía, por poner un ejemplo concreto. La fundación es un instrumento perfecto para ordenar la filantropía, para ordenar toda aquella y canalizar toda la filantropía que se quiere. La fundación, evidentemente, es un instrumento perfecto cuando quiere afectar a un fin de por vida, una misión, claramente. Bueno, pero tienen que convivir las dos cosas y creo que hablar también de conceptos, entender lo que es la ESG en término castellano, entender lo que es la responsabilidad social, entender lo que es la fundación, es importante, ¿no? Es importante porque también está comprobado que cuando se afecta sobre la ESG, el resultado es positivo en la cuenta de resultados. Y creo que este es el cambio importante. Antes se decía una frase que a mí no me gusta, hay que devolver a la sociedad. Desde la empresa no ha ido muy bien, hay que devolver a la sociedad. Yo digo que no hay nada que devolver a la sociedad si se ha ganado legítimamente. Si tú te has esforzado, has pagado tu impuesto, has hecho las cosas bien, no tienes nada por qué devolver a la sociedad. Otra cosa es que quieras devolver a la sociedad. Eso es distinto. Quieras, por lo tanto, es un acto de solidaridad, es un acto de filantropía. De ahí que sea muy importante también tener en cuenta que esto ha ido evolucionando, que antes era por el ejercicio de hacer la solidaridad y ahora hasta incluso nos damos cuenta que haciendo este ejercicio también es positivo para nuestras cuentas de resultados, ¿no? Por lo tanto, el modelo se va imponiendo afortunadamente y creo que sesiones como estas son importantes para reflexionar de futuro. Acabo simplemente dándole un dato que llama poderosamente la atención de las empresas. Y es que las fundaciones que manejan en torno a 8.000 millones de euros en España, por cierto, de esos 8.000 millones de euros, tan solo un 15% es público, quiero decir que el 85% de los recursos son recursos privados de las fundaciones, las donaciones en total en las fundaciones son un 40%, y de ese 40%, el 30% de las donaciones proceden de aportaciones de empresas. Por lo tanto, después de la venta de bienes y servicios en el mercado, porque las fundaciones también operan en el mercado, aunque no tenemos ánimo de lucro, sí operamos en el mercado, después del 35% que supone la venta de bienes y servicios en el mercado, el segundo rubro en procedencia de los recursos justamente es de las empresas. Por lo tanto, todo lo que sea consolidar, y con esto acabo la introducción, el apoyo de las empresas a la filantropía, el apoyo de las empresas a los fines de interés general, es positivo para la sociedad, es positivo para la vida empresarial y es positiva, en definitiva, como siempre decimos desde la asociación, para las personas y para el planeta. Por lo tanto, os animo a seguir reflexionando sobre esto y yo ya me callo y introduzco la sesión importante. Es presentaros a Sergio Ros, que es el presidente de la Fundación Pascual Rol Aguilar, constituida por su familia para articular la filantropía familiar más allá de la labor de la empresa, por lo tanto se ha hecho para eso. Y Sergio, bueno, pues Sergio, aparte de ser presidente de la Fundación Pascual Rol, es socio y director de marketing y venta de Mustang. Después tomará la palabra para explicar, aparte de la experiencia del empresario, que es lo que hará Sergio, tomará la palabra a continuación Pilar Cervera, que es la responsable de la asesoría jurídica de nuestra asociación, de la Asociación Española de Fundaciones, y nos ayudará a entender qué hay que tener en cuenta para constituir o para colaborar con una fundación. Yo, agradeciendo especialmente a Sergio que esté aquí junto a Fernando Bendito y a su equipo, cedo ya la palabra a Sergio. Muchas gracias, Silverio. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía, soy Sergio Ros. Soy uno de los 4 hermanos que gestionamos, pues conoceréis algunos de vosotros por la marca Mustang, bueno, Mustang y María Mare. Somos la segunda generación de la empresa, pues gestionándola, cada hermano en una de las partes. Pero bueno, para entender un poco, gracias a la Asociación de Fundaciones, no solo por esta jornada, sino por tantas ayudas que me facilitan desde el punto de vista de la fundación, porque siempre es importante en cuestiones de fundación, cuando normalmente pues, las asesorías, consultorías están muy enfocadas a empresas, pero hay muy pocas enfocadas a fundaciones, y tener la Asociación Nacional de Fundaciones pues es un alivio muchas veces para muchas consultas y cosas que nos van sucediendo y que se nos van ocurriendo día a día. Bueno, gracias. Yo lo que vengo a contar es un poco mi experiencia.
como decía el padre de una amiga, solo se aprende de la experiencia, pero que no te pasen todas a ti, fíjate en las de los demás, con lo cual a mí me encanta poder contar mi experiencia y escuchar a los demás, porque ahí es donde realmente nos enriquecemos y adquirimos conocimiento para poder afrontar pues, todos los retos que nos llevan tanto desde la empresa como desde la fundación, ¿no? Como os decía, somos 4 hermanos. Nuestro padre empezó en los años 60 en el sector del calzado, que es un poco donde nos movemos nosotros. Ahora hay calzado y moda, ¿no? Aunque realmente la empresa hasta los años 80 era una gran fábrica, como pasaba en Elche o en la provincia de Alicante, pues una gran fábrica de calzado. Pero aquel modelo de empresa a finales de los 80 empieza ya a dar síntomas de agotamiento, pues los salarios en España ya suben, porque el calzado, para los que no lo conozcáis, es un sector muy de mano de obra, no tanto de mecanización y de industrialización, sino más bien de mano de obra. O sea, es un sector, como digo yo, me gusta decir muchas veces, de oficio, ¿vale? Coser a 1 milímetro del canto, como digo yo, cuando veis los zapatos, eso no lo hacen las máquinas, eso lo hacen las personas y por eso digo que es un sector muy, muy oficio, ¿no? Y como os decía, pues a finales de los 80 casi todas las empresas aquí del lugar pues confluyeron que el modelo, digamos, productivo, aunque seguimos produciendo muchos zapatos aquí, pero el modelo solo como empresa fábrica de calzado estaba agotado y lo que hicimos muchas de las empresas fue reconvertirnos a marcas, ¿no? Ahí tuvimos una situación y todo, os cuento un poco la historia para que entendáis qué nos motivó y de dónde venimos. Pues nuestro padre cayó en una enfermedad, estuvo en cama, vivimos una situación familiar muy, muy crítica y yo estaba en el instituto, me acuerdo, estudiando y bueno, nos tocó todos arrimar el hombro, ¿no? Y desde ahí pues empezamos a construir o a resurgir un poco la empresa y enfocándola, como os decía, más a una marca de calzado de moda que a una fábrica de calzado, ¿no? Hicimos la transición de fábrica de calzado a fábrica con marca y al final una distribuidora, o sea, una marca con distribución de calzado por todo el mundo, ¿no? Y al final hablamos mucho de empresas responsables, de la responsabilidad social corporativa. Yo siempre suelo decir que las empresas ni son responsables, ni son sociales, ni son corporativas. Las empresas no dejan de ser un CIF. Lo que son las empresas es una etiqueta en la cual todas las personas que trabajamos detrás, digamos, pues el colectivo de personas que estamos detrás, somos realmente la empresa, ¿no? Las empresas no es una cuestión de responsabilidad de la empresa, sino para mí siempre ha sido una cuestión de valores de las personas, ¿no? Y de los valores que nos van transmitiendo pues, desde que somos pequeños, nuestra familia, nuestro entorno, y eso pues, nos proyecta, ¿no? No creo que las empresas, por una demanda del mercado, vayan a ser más responsables o más sociales, sino si cultivamos, y lo decía mucho mi padre, si cultivamos buenos hijos, pues tendremos personas en las empresas y las empresas a su vez pues proyectarán todo lo que somos las personas que estamos detrás, ¿no? Y todo esto está y ahora os contaré cómo decidimos nosotros en su momento montar la fundación, pues todo esto está muy ligado al valor del ejemplo, ¿no? Que siempre también me contaba mi padre, ¿no? Y cuando antiguamente decían, pues tienes que ser como el médico, como el maestro, ¿no? Cuando era pequeño decía el abuelo, que eran los referentes sociales, ¿no? Y así, con nuestro valor del ejemplo, yo creo que vamos cultivando nuestras próximas generaciones y nuestras generaciones a su vez pues irán proyectando esos valores en las empresas, ¿no? Pero las empresas, como os digo, no dejan de ser una etiqueta más. Cuando decían que Audi ha falsificado las emisiones, Audi no ha hecho nada, realmente fueron unas personas que se sentaron y tomaron sus decisiones en ese momento, ¿no? No conocemos a las personas que tomaron esas decisiones en ese momento, pero sí que es cierto que al final lo que hay detrás de las empresas, como os decía, son personas, ¿no? Y bueno, nuestro padre falleció fatídicamente en el 2009 y bueno, él era una persona muy entregada, con valores, como os decía, que le gustaba mucho pues ese valor del ejemplo, el fijarse en el ejemplo de otras personas que eran referentes sociales en ese momento y él intentaba pues ponerse a la altura, ¿no? de todas las personas que conocía y de lo que él creía por sus propios valores. Y por ende a nosotros nos los transmitió a los hermanos. Y así somos, o así procedemos, ¿no? con nuestros valores. Como decía Silverio, al final es importante cultivar ese ejemplo y lanzarse para que como nosotros otras empresas pues también den ese paso y podamos canalizar, digamos, toda esa fuerza que nos dan nuestros valores, o todas esas ganas que nos dan nuestros valores, no por revertir, como decía, lo que hemos sacado de la propia sociedad, sino porque simplemente estamos convencidos de ello, ¿no?
Y entonces, bueno, nosotros al final, pues un poco en el proceso, nuestro padre falleció de una enfermedad, pues estuvo un año malo y él, como digo, pues siempre le gustaba ayudar, pues la gente venía, le preguntaba y, bueno, era una persona abierta a la gente y que le gustaba ayudar. Indudablemente cuando falleció, pues nos encontramos con 4 hermanos que nos miramos a la cara y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos todo esto que no hacía nuestro padre? Porque claro, como digo yo, cuando se van personas con el corazón muy grande, pues el hueco que dejan muy grande y las personas que estamos alrededor, pues nos queda un poco de incertidumbre, de desconcierto, ¿no? Por el gran peso que tenía en todas nuestras vidas, ¿no? Y decidimos, y gracias al valor del ejemplo, porque aquí hay otra empresa que se llama Picolinos, también de calzado, que en su día pues, montó su fundación y nosotros decidimos, oye, pues a esta empresa le va bien, creemos que la fundación, hablamos con ellos, vimos a la fundación como un buen vehículo, como decía Silverio, para poder canalizar y poder gestionar, digamos, todas las cosas que queríamos hacer, pero indudablemente, ¿qué pasa? Que pensábamos y decíamos, nosotros no tenemos tanto tiempo, o sea, la empresa no nos deja tanto tiempo para poder, digamos, dedicarnos a actos sociales, ¿no? Y vimos en la fundación, como os decía, pues esa herramienta y ese vehículo, ¿no? Y decidimos no tener, porque claro, cuando decides dedicarte a la filantropía, bueno, o ayudar, finalmente es ayudar, ¿no? Ayudar a otras personas, ¿no? Como digo yo, al final, pues vimos que, desde mi experiencia, que hay muchas personas en esta vida, vamos a ver, en esta vida tenemos tiempo, podemos tener tiempo y dinero. Indudablemente el dinero se puede guardar en un bolsillo y se puede acumular y luego se puede destinar a lo que nosotros queramos. Pero el tiempo no. El tiempo lo consumimos al momento y lo consumimos en lo que nosotros consideramos oportuno, ¿no? Y ahí era una de nuestras primeras reflexiones fue esa, ¿no? Que decía, ¿no? ¿Cómo podemos sacar otros tiempos? A cualquier proyecto que queramos emprender a nivel filantrópico, esto requiere de mucho conocimiento y de mucho tiempo y dedicación, cosa que nosotros la empresa pues, no nos dejaba, ¿no? Y entonces también nos fijamos que a nuestro alrededor, que era la gente que ayudaba a nuestro padre, pues había mucha gente que había decidido dedicarle tiempo a otras personas y ayudar a otras personas. Y muchas de las veces, y la mayoría de las veces esta gente lo único que necesita es apoyo de recursos para poder, digamos, hacer que su tiempo sea lo más fructífero posible en su reto y en su ayuda, ¿no? Y entonces decidimos montar una fundación no destinada concretamente a un proyecto concreto, que es una de las opciones que hay, o sea, decir, pues oye, a mí me interesa mucho la sostenibilidad, me interesa mucho, pues no sé, la ayuda de emergencia, como está pasando hoy en Ucrania, pero bueno, al final aprendes que para poder ayudar tienes que conocer mucho el terreno de campo, ¿no? Y ya hay mucha gente que conoce muchos terrenos de campo. Entonces, lo que decidimos es montar una fundación, como decía, como herramienta e intentar canalizar las ayudas que podíamos promover desde la empresa a esas personas que habían decidido, que han decidido dedicarle tiempo a otras personas. Porque para mí ese es el mayor valor, el tiempo, ¿no? No tanto el dinero, sino el tiempo, ¿no? Que además los que gestionamos o estamos dentro de empresas sabemos que el tiempo es muy limitado y la conciliación, como veíamos antes, familiar, pues todavía se hace mucho más complicada, como para encima abrir nuevos campos de actuación que realmente pues, te abruman porque no tienes el tiempo que desearías para poder dedicarte a ello. Y entonces nos decidimos eso, un poco apoyar a todas esas entidades, otras fundaciones, asociaciones, personas individuales que decidían dedicarle tiempo a los demás. A 2 niveles. Uno, podríamos decir, como digo yo, ayuda de emergencia, o sea, pues gente que, como está pasando en Ucrania ahora, pues necesitan medicamentos, necesitan alojamiento, necesitan refugio, y van y les damos. Y otra que es ayuda al progreso, ¿no? Que es un poco darle las herramientas para que la gente también, poco a poco, pues pueda ser autosuficiente y pueda ir avanzando en los retos que le presenta la vida, ¿no? Y nosotros pues, nos decidimos movernos en ambos ámbitos. Siempre en ámbito localista, la mayoría de las ocasiones, porque al fin y al cabo eso es lo que te viene a la empresa, porque al final hay gente que viene a la empresa, te pide cosas que no tienen nada que ver con el propio negocio, y como decía Silvia, pues al final la fundación no deja de ser un instrumento, una herramienta que te ayuda a canalizar todo y a ordenarlo, ¿no? Porque no puedes salir de la puerta de la oficina y que te asalte alguien, oye, ¿qué necesito? Y claro, ¿y cómo conoces tú? ¿Cómo yo me planteaba, ¿no? ¿Realmente esta persona me quiere engañar? ¿Realmente tiene esta necesidad, ¿no? Y al final, como les decía, pues descubrimos que a través de las asociaciones y de otras entidades que sí que están trabajando con gente que necesita ayuda de esa índole, pues dijimos, pues vamos a apoyar a toda esta gente, ¿no? A todas estas asociaciones
y vehiculizamos al final, con ayuda de la Asociación de Fundaciones también, pues creamos la fundación y nos pusimos en marcha, ¿no? Cogimos el testigo de muchas de las colaboraciones que ya hacía mi padre, tanto en el terreno pues, social, deportivo, de formación, de esa índole, ¿no? Nosotros no quisimos limitarnos a un caso concreto, aunque también es muy interesante cuando te enfocas a un caso concreto, porque además adquieres mucho más conocimiento de campo sobre lo que estás colaborando y sobre todo, pues luego al final se traduce en un mejor rendimiento, ¿no? de tu propia ayuda. Pero bueno, cuando diversificas mucho, como es nuestro caso, pues al final lo que conoces son pues muchísima gente de todo tipo, ¿no? Y con el tiempo, pues me he ido dando cuenta yo que era un poco de los hermanos, de los cuatro hermanos que somos, yo era un poco el que más se enfocó a la fundación o decidimos que fuera yo el que la dirigiera. Pues me doy cuenta de que al final hay muchas entidades y muchas posibilidades de colaboración entre entidades también. O sea, no solo era una aportación económica, muchas veces pues me siento con entidades porque la mayoría de entidades que se dedican a la filantropía como tal y buscan recursos, generalmente son gente muy voluntariosa que ha empezado desde un colectivo muy pequeño, que suelen haber vivido algún trauma o han vivido una experiencia que les hace dedicar su tiempo, el resto del tiempo de su vida, a intentar que nadie vuelva a pasar por el trauma o por la experiencia que ellos han pasado o intentar darle una oportunidad a la que ellos no tuvieron en ese momento. Y entonces, pues, nosotros nos dimos cuenta de que esa gente también había que ayudar en la gestión, cosa que nosotros desde la empresa, pues, ya íbamos adquiriendo nuestra propia experiencia, la gestión de personas, de trabajadores, al fin y al cabo, como decía, de personas. Pues yo me he ido dando cuenta cómo también muchas veces hay muchos recursos que pueden ser compartidos entre las propias entidades, que no solo son recursos económicos lo que hay que darles, sino también, digo, como decía, formación o incluso la conexión, que es lo que nos pasa hoy actualmente, la conexión entre propias entidades. Yo os pongo un ejemplo que me pasó, el ejemplo que me hizo pensar es un día que vino una persona de una asociación de bonsáis, de Elche, ¿ves? Y al día siguiente tuve una entrevista con la Asociación de Cáncer de Mama de Elche, ¿no? Y al final dije, oye, ¿y por qué esta persona del Club de Bonsáis no puede hacerle un taller a estas mujeres que lo que necesitan es evasión mental? Y precisamente el bonsái puede ser una buena herramienta para oye, pues mientras que estás cuidando algo, pues dije, joder, ¿cuántas asociaciones y entidades, ¿no? Con el tiempo ya me he ido dando cuenta, tienen recursos que otras entidades pueden ir aprovechando. Y como todas confluyen en la empresa, pues pensamos, joder, ¿por qué no vamos conectándolas unas con otras? ¿Por qué no entidades como la Fundación Elche Acoge, ¿no? Que también está aquí en Elche, y lo conectamos con clubes deportivos y hacemos que los chavales o el inmigrante que viene aquí o el refugiado que viene aquí lo integramos en una escuela de deporte y utilizamos el club deportivo como una palanca de integración? O sea, que al final el recurso de una beca de un club deportivo es muy económica, ¿no? Y lo que sería, digamos, elaborar todo el proceso de integración de una persona que viene de fuera, que acaba de llegar, que no entiende el idioma, que no entiende nada, es muy costoso de tiempo, ¿no? Y hay otras palancas, como decía, como el deporte, que pueden ser cosas muy útiles, ¿no? Y entonces, bueno, al final yo estoy muy agradecido a la Fundación porque al final me permite conocer a mucha de esa gente, como os decía, que le ha decidido dedicar tiempo a las personas, y la Fundación para nosotros ha sido un vehículo estupendo para poder hacer las cosas con planificación, porque no podemos colaborar, y ese era uno de los retos que se nos planteaba al principio, de una manera secuencial conforme nos van viniendo los proyectos. Necesitamos recoger, tener un periodo, que es lo que hacemos con la Fundación, tener un periodo en el cual recogemos proyectos, reflexionamos sobre todos los proyectos, vemos qué recursos podemos destinar y luego los repartimos entre las propias entidades, ¿no? Y al final se produce una interconexión de la propia empresa con todas las entidades de su entorno, que para cualquier cosa, decía Silverio antes que la Fundación trabaja un poco para afuera, ¿no? Y la responsabilidad de la empresa trabaja para adentro, ¿no? Pues no sabéis, cualquier trabajador de la empresa que tiene cualquier tipo de problemática, la empresa está interconectada con un montón de entidades y asociaciones que les dan mucha salida, ¿no? Hoy mismo, voy a poner un ejemplo porque ha sido hoy mismo, un compañero me decía que un sobrino suyo se había ido a Polonia a recoger una familia de Ucrania aquí, y yo enseguida le he dicho, oye, mira, vamos a hablar con la gente de Elche Acoge porque esta gente trabaja con refugiados y ya te van a decir un poco, porque la persona estaba un poco perdida y se la han traído a su casa, pero no saben qué hacer ahora. Y esta gente no habla castellano, con lo cual pues están allí y dije, mira, a ver, hay una entidad en Elche que se dedica a esto, he llamado, oye, ya hemos podido canalizar, o sea, por eso te decía
que gran parte de la problemática de la vivencia, porque no podemos vivir como desde la empresa, no puede vivir de espaldas a lo que le está pasando o a lo que le sucede a la gente que está trabajando en la propia empresa, porque eso afecta a su propio rendimiento y a la relación con el resto, ¿no? Entonces, pues gracias a la fundación y a esa interconexión, como os decía, de Sergio, 3 minutos. Perdona que te interrumpa. 3 minutos tienes para acabar. 3. Toda esa canalización pues, nos está ayudando muchísimo también y está ayudando a gente desde la propia empresa, porque no podemos dudar que cualquiera de nosotros en cualquier momento nos podemos ver en una situación complicada y toda esa interconexión que está haciendo la empresa. Y yo te diría, Silverio, antes decías que no devolvemos a la sociedad. No, yo por mi parte, y esa es mi experiencia, sigo ganando de la sociedad porque toda esa interconexión a través de la fundación que hemos conseguido entramar a nivel local, aunque también hacemos cosas a nivel internacional, ¿no? Sobre todo en países en desarrollo y tal, pero sobre todo de ONGs locales, ¿no? Que nos lo piden y que están operando allí. Pero toda esa interconexión de la empresa, pues, oye, está funcionando muy bien y en muchos casos está siendo un alivio, como comentaba el ejemplo de hoy mismo, a muchos trabajadores de la propia empresa que son capaces, o incluso los trabajadores de la propia empresa son los que traen los proyectos a la empresa, porque ellos, a su vez, a nivel personal también colaboran como voluntarios en entidades y entonces también quieren recursos y también les gusta, ¿no? Y al final yo os diría, y con eso acabo, os decía al principio que no es una cuestión de empresas responsables, es una cuestión de valores humanos y de valores personales, ¿no? Y esos valores personales que proyectamos es al final el colectivo de personas que tenemos en la propia empresa. Indudablemente, como somos, si os fijáis, todos los que estáis montando o tenéis montada ya una empresa, os dais cuenta que poco a poco todo el colectivo de personas que se va rodeando alrededor de la empresa son gente de valores afines, ¿no? Porque normalmente, pues, cuando hay una persona que tiene valores distintos a una empresa no suele durar mucho, ¿no? Dentro de la propia empresa. Y al final, pues, es una apuesta a medio o largo plazo, no nunca es una apuesta a corto plazo, pero que nos revierte pues de gran manera, tanto como instrumento, ya os digo, porque es muy importante, no es tan fácil hacer filantropía a salto de mata, ¿no? Es un poco la expresión, sino que la fundación te permite ordenar todo el proceso de gestión filantrópico que quieres hacer desde la empresa, pero es que a su vez también revierte en la propia empresa y muchos de los trabajadores me transmiten el orgullo de poder trabajar en una empresa que colabora a su vez con todas estas entidades, ¿no? Pues no es mucho tiempo que tenga para explicaros, pero espero que os haya valido un poquito mi experiencia. Muchas gracias, Sergio. Cuando yo decía que no estamos obligados a devolver a la sociedad. Sí, devolvamos a la sociedad, por supuesto, pero no obligado, no es una obligación. Es No, porque no. queremos, es porque queremos. Y seguimos ganando, Silverio, conforme sigue recogiendo. Sin duda. Pues Pilar Cervera tiene la palabra. Muchas gracias Silverio, muchas gracias Sergio por compartir tu experiencia. Ahora mi exposición va a ser un poquito quizás más gris, ¿no? Porque después de esta experiencia personal de Sergio, pues yo al final lo que voy a tratar es en 15 minutos contaros esa estructuración, ¿no? Yo me he quedado con varias pinceladas de Sergio que si me permites voy a enlazar con mi exposición. Más allá de la figura que elijamos o que consideréis vosotros idónea para canalizar esa filantropía, claramente los que estamos aquí compartimos una inquietud, que es ese devolver o ese compartir. A mí me gusta mucho el compartir y el sentirte parte de algo que te trasciende, ¿no? que es la sociedad y esa creación y fortalecimiento de sociedad civil. Y las empresas, como bien decía Sergio, que son un grupo de personas, no son un CIF, no son una entelequia, son un grupo de personas, pues forman parte de algo mayor que pueden engrandecer como sociedad civil. Entonces, yo me quedo con lo que decía Sergio. Creo que cualquier fundación nace de un proyecto personal. Un proyecto personal en el que normalmente viene una experiencia previa de filantropía, de compromiso con el entorno, entorno más o menos cercano, y efectivamente viene también dado por una necesidad de sistematizar esas ayudas, esa filantropía, un poco poner orden, siendo un poquito más coloquial, poner orden y también dejar sentadas las bases
para esa trascendencia de ese proyecto. Las fundaciones se definen como un patrimonio que se afecta a la consecución de fines de interés general de forma duradera, esa afección y sin ánimo de lucro, y son la definición por excelencia de persona jurídica, porque una vez que el fundador constituye la fundación no es que tenga personalidad jurídica propia, que la tiene, es que es un ente absolutamente autónomo e independiente. Entonces, como vehículo para esa canalización de la filantropía, como para protección de un proyecto de construcción de sociedad civil en cualquiera de sus aspectos, realmente tiene una ventaja que es esa, de alguna manera, lo que decía, ¿no? Protección o blindaje de un sueño. Un poco cursi esto, pero al final estamos hablando también de emociones aquí. Entonces, yo, más allá de la documentación que os remitirá Fernando, bueno, más técnica y en la que tampoco quiero entrar por no abrumar con mucha información, que al final eso se puede leer, sí que me gustaría hacer una diferenciación de las dos figuras que se suelen emplear para canalizar esta filantropía, que son las fundaciones por un lado y, como decía Sergio, asociaciones. Es importante entender la naturaleza de ambas porque son radicalmente distintas, y con radicalmente me refiero a diferencias de raíz entre una y otra. Entonces, es interesante conocerlo, profundizar en ello y para que a la hora de tomar una decisión por cuál nos decidimos sea una decisión fundada y que sea la que con la certeza, dentro de todo este mundo cambiante en el que vivimos, que es la decisión adecuada y que efectivamente es el vehículo adecuado para canalizar esas ganas de ayudar, ¿no? Como os comentaba, las fundaciones parten de la necesidad de un patrimonio. Las fundaciones, de ahí no sé si estaréis familiarizados con este concepto de dotación fundacional, pero es que la ley lo define eso como un patrimonio. Entonces, si lo necesitas para poder ser una fundación. Si no hay patrimonio, no hay fundación, que se afecte a fines de interés general. Sin embargo, las asociaciones son grupos de personas que comparten un interés común, en este caso sería un interés común, pero además de interés general, y tienen estructuras de gobierno y de gestión muy diferentes entre sí, mientras que la fundación se gestiona y se gobierna por un patronato que no dejan de ser administradores de un patrimonio ajeno, porque el patrimonio es de la fundación, la fundación no es de nadie. ¿Vale? La fundación, como os decía antes, es la perfecta definición de persona jurídica independiente, con lo cual no es de nadie, no es como una sociedad que al final es de sus socios. Aquí no estamos en ese esquema. Sin embargo, la asociación no es que, no me atrevo a hablar de propiedad, pero sí que su asamblea general, bueno, pues está compuesta por todos sus socios, y entonces digamos que tiene su proyecto es más maleable en tanto en cuanto se puede cambiar. Yo ahora me dedico al fomento del deporte, pero mañana considero que la asociación se debe dedicar al fomento de la cultura, por ejemplo. Entonces, sí que es cierto que esa trascendencia o esa inmutabilidad del proyecto a lo largo de los años en una asociación está, podríamos decir, menos garantizados, ¿no? Es una expresión un poco, no me encanta, pero bueno, pero vamos a hablar de eso. Y luego también, importante, y es que no voy fatal de tiempo, el tema de los incentivos al mecenazgo. Las asociaciones tienen, para poderse acoger o para poder ofrecer esos incentivos al mecenazgo a aquellos que colaboran económicamente con ellas, tienen que haber sido declaradas de utilidad pública, y para ello tienen que haber transcurrido 2 años desde su constitución, y además las declara el Ministerio del Interior, que es el ministerio competente en cuanto a asociaciones, mientras que las fundaciones desde el momento de su constitución, si optan por acogerse a la Ley 49, pues pueden ofrecer a sus benefactores esos incentivos al mecenazgo. Sí que aquí, si me permitís, voy a hacer un
un inciso, creo que es importante no, y permitirme también a lo mejor el ritmo coloquial de esto, no cegarnos con el tema de los incentivos al mecenazgo. ¿Son mejorables? Por supuesto, como todo en esta vida, pero lo importante es que haya un ánimo de donar y lo importante es encontrar el proyecto, con el que te sientes identificado, o en su caso, encontrar al donante que se identifica con el proyecto con el que quieres desarrollar. Los incentivos fiscales, como dicen en Cataluña, son a más, pero un marco de incentivos fiscales no va a hacer que alguien done, va a hacer que a lo mejor done más, pero no que done por sí mismo. Eso creo que también es importante, no perder el foco. En cuanto al tema también enfocado al tema de la sostenibilidad financiera de la fundación, es interesante que las plantear a la hora, o poner encima de la mesa a la hora de, cuando nos estamos viendo si constituimos o no constituimos una fundación, cuál va a ser ese mapa de sostenibilidad financiera de la fundación. Las fundaciones, como bien decía Silverio, también son operadores económicos, sin ánimo de lucro, pero realizan actividades económicas o pueden realizar actividades económicas, y sí que es crítico definir qué fuentes de ingresos vamos a tener y salvando lo mismo, ¿no? La expresión a lo mejor un poco vulgar, no poner todos los huevos en la misma cesta, porque si está, por ejemplo, muy vinculada a la compañía que la funda, pues si se vende la compañía, pues a lo mejor tenemos ahí un problema de sostenibilidad. En cualquier caso, lo que sí es importante es no hacer un análisis superficial en ningún caso, es decir, conviene hacer un análisis muy profundo de qué proyecto tengo, merece la pena, y así lo digo, constituir una fundación, o puede tener sentido que yo como empresa empiece a colaborar con fundaciones con las que me puedo sentir identificado, con las que puedo aprender o ir sensibilizándome y educándome. Todo en esta vida se aprende, porque a lo mejor ahora no es un buen momento, pero empiezo a colaborar con otras fundaciones que ya están trabajando en áreas que a mí personalmente me llaman, y dentro de un periodo de tiempo pues está lo suficientemente maduro como para constituir la fundación. Es decir, creo que la canalización de la filantropía como práctica, y esto es una opinión, permitidmela, todas las cosas importantes en esta vida requieren de una reflexión profunda y de una solución a medida. No, lo que le vale al lado no me tiene por qué valer a mí. Entonces, ahí sí que desde la Asociación Española de Fundaciones estamos encantados, o estaremos encantados de hacer ese análisis con vosotros, de daros las herramientas para que podáis tomar la decisión que más adecue a vuestras inquietudes, a vuestras ganas de colaborar, a vuestras ganas de construir sociedad civil, que vemos, además, por desgracia lo estamos viendo en estos días, que el tejido social tiene una capacidad de respuesta abrumadora. Entonces, estaremos encantados, lo que os digo, ¿no? de acompañaros en ese proceso, de dotaros de las herramientas necesarias para tomar una u otra decisión, y luego, no sé cómo de tiempo, Silverio, creo que mal, ¿no? Voy mal. Un minuto. Sí que me lo sabía. Bueno, pues simplemente animaros a todos a que esto es, como bien se ha dicho en esta sesión, no es un deber, es una muestra de voluntad, pero que efectivamente, como creo que cualquiera que haya tenido la suerte de echar una mano en lo que se puede, recibes infinitamente más de lo que das. Y nada, reitero mi ofrecimiento y mi puesta a disposición desde la asesoría jurídica de la Asociación Española de Fundaciones, más concretamente, para aquellos que tengáis inquietudes filantrópicas, ayudaros en articularlas, y me callo. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pilar.
dentro del convenio, son un aviso comercial, ¿no? Dentro del convenio, gracias a Fernando, tenéis la posibilidad totalmente gratuita del asesoramiento para constitución de fundaciones, ¿vale? O sea, también os advierto, a veces hay gente que llega con una idea a ver a Pilar o a Luis o a Isabel, bueno, a cualquiera del equipo, y sale creyendo que no tiene que hacer una fundación, sino que lo que debe hacer a lo mejor es una SL o hasta incluso una asociación. O sea, depende, no hay una fórmula jurídica buena sobre otras, sino que depende de lo que vayas a hacer, como decía antes Pilar, dependiendo de lo que vayas a hacer, es mejor una forma jurídica u otra. Entonces la fundación está preparada para ciertas cosas, pero para otras no está preparada. De ahí que nosotros tengamos esa asesoría gratuita, porque queremos orientar desde el principio que el proyecto filantrópico que derive en una fundación sea una verdadera fundación. Eso es lo que intentamos hacer. Bueno, después del aviso comercial publicitario, ya veis que no nos reporta económicamente nada, pero sí filantrópicamente hablando. Si alguien quiere tomar la palabra, si quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta a Sergio, a Fernando, a mí, a Pilar, pues estamos los 4 a vuestra entera disposición. Lo que no soy capaz de ver, porque estáis todos sin cámara, como para, si alguien quiere, que quite directamente el micrófono y pregunte. Si no, le doy la palabra a Fernando para que clausure. O sea que... Creo que voy a plantearos yo una pregunta. Venga, Fernando. Tanto a Sergio como a Pilar. Sobre todo creo que, bueno, parte de nuestros asociados tenemos desde empresas constituidas de varias generaciones, que ahí creo que bueno, es bastante útil, ¿no? Lo que comentábamos de la fundación para ordenar esa labor filantrópica y también esa transición generacional. Creo que es importante la transición familiar generacional y sobre todo asegurar la realización de ciertas actividades. Pero aquellas empresas que bueno, están en una fase más embrionaria, ¿no? que tienen un compromiso social, pero que todavía igual no tienen esa capacidad para constituir una fundación, pero sí que tienen un compromiso o una voluntad de llevar a cabo ciertas actuaciones en su área de influencia, en su comunidad, o colaborar con otra fundación. ¿Cuál es el elemento característico o cuándo es el momento en el cual detectasteis o cuál es el momento en el que se detecta que es necesario o cómo constituir una o colaborar con una? Es decir, ahí creo que es un poco el punto que decís, bueno, voy a colaborar con una tercera fundación o voy a constituir la mía. Sí, bueno, realmente, Fernando, yo creo que el momento se te produce de manera natural, como decía, porque si tú tienes esa voluntad y ya estás colaborando, porque ya empezamos desde muy jóvenes, ¿no? A querer involucrarnos de voluntario, de lo que sea, ¿no? Y luego ya conforme vamos creciendo y somos capaces de gobernar o de gestionar más recursos, pues todavía tienes más posibilidades, ¿no? Entonces, no tienes por qué montar una fundación. Yo creo que sí que es bueno entender cómo funciona una fundación, una asociación, en cuanto, como os decía, en cuanto a los tiempos y a poder tomar mejores decisiones, porque cuando las cosas las vas haciendo de manera secuencial, conforme te van viniendo, porque realmente muchas veces o tú las buscas o te vienen a ti, ¿no? Y entonces el poder ordenar todo eso tampoco tiene que ser con CID o con una fundación detrás, ¿no? Ya puedes empezar, yo tengo aquí algún caso de alguna asociación que se quería convertir a fundación como tal, ¿no? Y como decía Pilar, pues son regímenes y entidades distintas, ¿no? De forma de funcionar, uno con patronato, otra con directiva, ¿no? Pero yo al final, yo siempre he dicho, bueno, hacer un paso previo y empezar a funcionar como una fundación, aunque no seáis todavía una fundación. Abrís en nuestro caso, pues abres una convocatoria de ayudas, recibes una serie de proyectos y sobre todos esos proyectos encima de la mesa, siempre es mucho más interesante y productivo que puedas trabajar sobre ellos, que ya os digo, que de manera secuencial, ¿no? Porque al final parece que el último es el que paga más el pato, ¿no? O el que menos recursos va a tener, el último que llega, ¿no? Y al final y a lo mejor el último es el más interesante o el que tú consideras que porque siempre te queda esa duda, ¿no? O sea, es decir, cuando alguien da un recurso, siempre intentamos que ese recurso sea lo más productivo posible a la persona o
a dónde lo inyectas, ¿no? Dónde lo pones, ¿no? Pero claro, eso sin un orden y sin una manera de, digamos, de poder verlo todo con un poco de distancia y no al momento conforme te va llegando, ¿no? O conforme tú lo vas descubriendo, es fundamental, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, que si todavía dar un paso a una fundación, al final tienes que poner un capital ahí fijo, o sea, quiero decirte, que lleva una involucración mucho mayor, como decía Pilar, por eso la asociación necesita 2 años para poder ofrecer bonificaciones y la fundación desde el día 1, ¿no? Pero ya es que la fundación te requiere un desembolso económico importante, ¿no? Para poder funcionar como tal. Pero eso no quita que empezamos a averiguar cómo funciona una fundación en sí por dentro y empecemos a funcionar de esa manera, por lo menos intentar gestionar esta labor filantrópica de esa manera, porque a mí es una de las cosas, como decía antes, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Poder ordenar toda esa ayuda que nosotros queremos canalizar. Hay otra pregunta, gracias Sergio. Bueno, Pilar, antes de que... Yo quería, he visto otra pregunta, pero a la pregunta de Fernando, y coincido con Sergio, creo que es muy importante esa sistematización en las ayudas. Creo que es muy importante también aproximarnos a nuestro, digamos, a nuestro lado filantrópico sin perder la profesionalización. Es algo que el sector requiere y que además están en juego valores y necesidades muy, muy apremiantes como para que no seamos tremendamente escrupulosos, ¿no? Y tremendamente profesionales. Entonces, el momento, pues, es que va a depender, os lo decía antes y no me gusta autocitarme, pero va a depender de cada caso. Sí que es cierto, y lo apuntaba Sergio, que hay evoluciones muy interesantes, empezar como asociación y luego no es dar el salto, pero sí es, bueno, pues constituir una fundación y de alguna manera pues extinguir esa asociación. También ahora desde la EF estamos con un proyecto muy bonito que es de fundaciones comunitarias que permite, o sea, que da cabida a distintos actores de una determinada comunidad y que puede ser interesante también explorarlo para incorporarse a ese proyecto por parte de una compañía que efectivamente no esté tan consolidada, que no sea de segunda o tercera generación, pero que esté muy arraigada a un determinado territorio y que considere que su sitio es ahí, ¿no? Donde tiene que colaborar. Entonces, lo que os decía, yo creo que aquí el traje a medida es lo que funciona. Y encantados de poder ayudar en lo que podamos. Y efectivamente ya me callo, hay una pregunta en el chat. Sí, es para Sergio, te la hace Marcela Fernández, dice Sergio, ¿qué ha supuesto para ti crear y trabajar en el marco de una fundación? Pues creo que lo decía antes, gracias Marcela, creo que lo decía antes, ¿no? Sobre todo a nivel personal, el poder conocer a personas fantásticas, que desde la empresa me hubiera sido imposible conocer, ¿no? Y conocer la labor y ver un haz de luz, ¿no? Porque a veces desde la empresa, bueno, al final y al cabo las empresas nos movemos por unos intereses de las propias empresas, del negocio de las propias empresas, y ya os digo, cuando cambias la gorra, ¿no? Es un poco llevar la gorra de la empresa y te pones la gorra de la fundación, te abre un campo de conocimiento de las personas y de enriquecimiento personal y de la propia empresa, como explicaba antes cuando se hablaba de los propios trabajadores y de la involucración y de la satisfacción de los propios trabajadores y de saber que tienes en la empresa trabajadores que muchas veces buscamos, ¿no? Gente involucrada, ¿no? Y por ahí se empieza, ¿no? Y la gente se involucra principalmente en lo que considera oportuno desde lo personal. Y la gente, desde luego, que es voluntaria, que emplea mucho su tiempo en otras cosas, al final no dejan de ser buenos y grandes trabajadores, ¿no? Y eso, pues también me ha... Pero sobre todo por el lado personal, yo ya te digo, Marcela, de haber conocido a gente con el corazón muy grande, y lo digo con toda la boca más grande que puedo. ¿Alguna pregunta más? Estamos todavía en hora. Vale, si no la hay, o por el chat o alguien que quiera tomar la palabra, yo te pediría, Fernando, que despidas la sesión y primero agradecerte especialmente a ti y a tu equipo, bueno, que este tipo de colaboraciones sean posibles, Fernando. Y especialmente también dar las gracias a Sergio y a Pilar y a Vanessa, que ha estado detrás montando la sesión. Pero, por favor. Pues agradeceros a todos, en primer lugar, vuestra asistencia, también
esta sesión va a quedar grabada, con lo cual estoy seguro que va a servir como marco de referencia y de consulta para muchos asociados. Creo que es importante, como decía al principio, este convenio es fundamental, ¿no? Acercar a un colectivo socialmente responsable que tiene en mente la filantropía como uno de sus pilares de acción. Los jóvenes estamos comprometidos con múltiples factores y al final las fundaciones creo que son el paso natural, ¿no? de estos empresarios del mañana, que son empresarios del hoy, jóvenes empresarios del hoy, que van a estar consolidados y van a ser los grandes empresarios del mañana. El cultivar la filantropía en todos los niveles de la empresa creo que es fundamental, por lo tanto creo que CEAG era fundamental llevar a cabo esta colaboración junto con vosotros y que tenía todo el sentido del mundo que la primera sesión sea introductoria a qué son las fundaciones. Esto es solamente una de las primeras sesiones que vamos a llevar a cabo y, por supuesto, de esas consultas que, Pilar, te vamos a ir haciendo llegar, ¿no? Agradeceros a la Asociación Española de Fundaciones, a vuestro presidente, a Javier Nadal, a ti, Silverio, a todo el equipo que hayáis participado. Me quedo simplemente con unos puntos que creo que es fundamental destacar. La diferencia entre filantropía, que como bien dices es la empresa hacia el exterior, con la RSC, que es la empresa hacia el interior, creo que es uno de los puntos fundamentales a tener en cuenta. La RSC, por lo tanto, se puede convertir en filantropía si se implementan proyectos más allá, pero el primer paso es, por supuesto, tenerlo o implementarlo a nivel interno para poder también cooperar a nivel externo de la empresa. Creo que también la transición generacional, el ordenar la filantropía y los instrumentos que se dan, que el ordenamiento jurídico da, los beneficios que también otorga, ¿no? a las cuentas de resultados, no son determinantes, pero sí que tienen que ser también uno de los puntos que empujen, ¿no? Por lo tanto, creo que el asesoramiento es importante para poder ordenarlo todo de una manera eficiente, que las empresas tienen que ser rentables económicamente, pero que esto no impide a que puedan llevar a cabo actividades de impacto en la sociedad. Y simplemente que me quedo también con el dato de los 8.000 millones de euros que gestionan las fundaciones en España, que es una cuantía muy importante y sobre todo que ahí demuestra que el 85% sea privado, demuestra la labor solidaria o el carácter solidario que tiene la sociedad española, ¿no? Entonces, bueno, oye, hay distintas opciones, está la de constituir una fundación, está la de colaborar con una fundación y formar parte de este 85% de capital privado y sobre todo, bueno, que nadie se quede con las ganas de ayudar a la sociedad y de revertir, como bien decíamos, que no es una obligación, pero creo que sí que es un interés general y generalizado en los asociados. Así que muchísimas gracias, Silverio, y gracias a todos por vuestra asistencia. Pues nada, muchas gracias a todos y acabamos en hora con 3 minutos de adelanto. Así que muchas gracias por ajustaros al tiempo. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Vale. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.